iglesia, vamos a estar en el versículo 17 y 19. Recuerden que Hebreos es un libro, una carta que nos muestra la supremacía de Cristo. ¿Qué es lo que nos muestra? La supremacía de Jesús. Y lo hemos venido leyendo a través de todos, casi ya 3 meses, cómo Jesús está sobre el sumo sacerdote, cómo Jesús está sobre los ángeles. Es más, como Él mismo, ¿no?, declara que Él es el único por el cual todos tenemos que adorar. Pero en esta carta, ¿no?, en esta carta de Hebreos, casi al final, si usted lee el título del capítulo 13, dice deberes cristianos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cómo dice ahí? Ok. En esta carta, al final, ya el último capítulo, viene el autor, guiado a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque Dios no hace las cosas al azar. Dios lo hace todo perfecto. Entonces viene el autor, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y deja estos 3 versículos a la obediencia. Pero mire la obediencia hacia quién. ¿Cuántos me están siguiendo? Ok. Espero que hayan entendido por qué les dije la supremacía y todo el rollo. Porque aquí hay algo muy importante. Y es aquí donde Dios prueba nuestra humildad. Y el tema es el camino de la humildad. ¿Cuál es el tema? El camino de la humildad. Vamos a leerlo todos juntos, versículos del 17 al 19. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provecho. 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos porque tu palabra, Señor, es la única que nos guía a cuáles son nuestras actitudes en el diario vivir. Señor, oro para que en esta noche tus ovejas puedan ser instruidas a cómo caminar con humildad, a cómo verdaderamente, Señor, ser obedientes a lo que tú quieres, no a lo que la carne dice. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a poder agradarte cada día más. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, querida iglesia. Cada líder o guía espiritual al cual la palabra lo llama pastor, oiga bien, se lo vuelvo a repetir, cada líder o guía espiritual al cual la palabra, ¿qué iglesia? La palabra lo llama pastor, tiene una gran responsabilidad. 1, ante Dios, y 2, ante el pueblo que tiene prestado para pastorear. Nosotros, los líderes, los guías espirituales, no somos dueños de las ovejas. El dueño de las ovejas es Dios, porque Él dio su vida en la cruz por cada uno de ustedes. Y ustedes vienen a esta casa, vienen a este santuario a adorar, a bendecir y a exaltar a aquel que ha dado su vida por nosotros. Pero en este lugar, en este santuario, Dios ha puesto un líder, un guía espiritual. Y es ahí donde quiero que muchos en esta noche comprendamos que esa palabra, yo le voy a ser obediente a Dios, pero no al hombre, está contra la Biblia. Lo estamos viendo bíblicamente. Vuelvo a repetir, esa palabra, yo le voy a ser obediente a Dios, pero no al hombre. Ok, entremos en materia. El pastor tiene un llamado de Dios. Vamos a empezar por ahí. Todo aquel que es pastor tiene un llamado de Dios. Y la palabra nos dice en el versículo 17: obedecer a quienes. Sí, pero es que los pastores son malos. Hoy los pastores son aquí, los pastores son allá. La Biblia no te pregunta cómo es tu pastor, te dice obedecer. ¿Cuánto está conmigo? No te dice cómo es él. No, te dice obedece.
Y eso es el punto más importante en esta noche para resaltar nuestra humildad. Porque una persona humilde es aquella que obedece. A nosotros nos cuesta, mi hermano, nos cuesta obedecer. Porque queremos hacer lo que queremos hacer lo que la carne dice. Y esa es la función del pastor. Por eso dice ahí, mire, obedecer a nuestros pastores y sujetar. Y no solo dice obedecer, sino sujetar. O sea, agárrense de ellos, agárrense del ministerio que Dios le ha dado, agárrense digamos así, del respaldo, del manto de Dios que está sobre ellos. Porque cuando Dios llama a un pastor, Dios no lo llama para ser avergonzado. Y si Dios llama a ese pastor para no ser avergonzado, ese pueblo tampoco va a ser avergonzado. Porque hay una promesa. Por eso dice, obedecer, sujetarlos, ojo, porque ellos velan. Y aquí viene la parte importante. O sea, un pastor tiene un llamado, pero no para matar, sino para velar por sus ovejas, para orar por el pueblo que Dios le ha puesto. En el Antiguo Testamento, vamos a ver esto así un poco, ¿verdad? A través del Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. No me vaya a perder Hebreos 13:17. Recuerde, el camino de la humildad es la obediencia. La palabra te dice en esta noche que tú tienes que ser obediente a tu pastor, sujetarte al ministerio, al respaldo que Dios le ha dado en su ministerio. La palabra dice en Jeremías, véngase conmigo, Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 10. Vamos a ver cómo era el llamado del pastor en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento eran profetas. Ese era el nombre que se le daba en el Antiguo Testamento, profetas. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. ¿Cuánto lo tenemos? Miren lo que dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Oye bien, en el Antiguo Testamento siempre estaba Dios de por medio en el llamado del profeta que él levantaba. Siempre. Por eso dice ahí: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Miren cuál es la actitud del profeta de Jeremías, versículo 6. Yo dije: ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié dirás tú, y dirás todo lo que te mande. Cuando hay un llamado, oye bien, cuando hay un llamado, siempre tú tienes que ver el respaldo de Dios en todo. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir. ¿Por qué? Porque Él es el que te manda, Él es el que te envía. Y en el Antiguo Testamento Él levantaba a sus profetas y los levantaba de esta manera. ¿Qué pasa? Surge una pregunta: si no era una persona llamada por Dios. Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué pasa si no era una persona llamada por Dios? Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Venga conmigo, por favor, rápido. Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Dice el Señor: el profeta que tuviere la presunción. Mire qué interesante. O sea, aquel que es aventado, aquel que cree que, pongámoslo en el Nuevo Testamento, aquel que cree que el pastorado es algo que se tiene que tener envidia o vanidad o deseo en la carne. Dice presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de Dios, de dioses ajenos. ¿Qué dice? Exacto. En el Antiguo Testamento no era nada en el momento, hermano. Una persona que se tomaba esa osadía de decir: yo me levanto y profetizo, o hablo, o digo, Dios me envía. En ese momento terminaba todo. ¿Por qué? Porque era algo bien específico. Claro, en el Nuevo Testamento nos encontramos con muchas situaciones bien interesantes. Venga conmigo por favor a Hechos 20:28. En el Nuevo Testamento siempre
favor, ustedes están en este lugar, ustedes están en esta casa y Dios me manda a instruirlos a ustedes. ¿Me están entendiendo? Ok. Lastimosamente hoy cualquiera cree que es llamado de Dios y solo porque habla un lugarcito ya tiene ahí su grupito de personas, ya él es pastor. Mi mujer siempre me ha dicho: ¿y que no empezaste vos así? Sí, pero yo tuve que dejarlo todo y venirme del otro lado del mundo para acá, porque hay un llamado específico siempre en el siervo de Dios. El siervo de Dios siempre tiene un llamado específico a dejar todo por él. ¿Cuántos me entienden? No a ir en una iglesia llevarse 5 o 10 hermanos y vamos hermanos, pónganse ahí y les predico. Eso no, hermano. No. Eso no tiene fundamento bíblico. Miren lo que dice la palabra en Hechos capítulo 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, oigan bien, diciéndole a la iglesia: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ustedes son el rebaño que Dios me ha prestado. Mientras ustedes estén aquí y ustedes se dejen pastorear por este inútil servidor, mi compromiso es mostrarles a ustedes la verdad, porque si no Dios me lo va a demandar después. O sea, yo tengo que venir con la palabra y decirles: miren, querido hermano, estas cosas no son así. A eso se refiere la palabra obediencia a sus pastores. No, hermanita, tal, venga para acá, miren que aquí yo soy el siervo. No, a eso no, a eso no. La palabra dice obediencia a eso, a las instrucciones que te dan tus pastores, de que no andes como que sos una oveja descarriada en grupitos, en reuniones, no porque te van a invitar a comer un pedazo de pan dulce, un plato de comida. Así comienza el diablo a actuar. Y mi deber como, oye bien, guía espiritual de este rebaño es hacerle a usted ver que en estos tiempos usted no sabe adorar demonios. Concierto, yo no tengo miedo cuando me dicen tal concierto. Usted no sabe, pues hay locura y media. Y mire, óigame bien lo que le voy a decir. No es tanto aquellos que hacen las cosas peladas. No, eso no. A lo que se disfraza. ¿Cuántos entienden? La Biblia dice que Él se disfraza como ángel de luz. Y por eso la palabra es: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mi compromiso aquí con ustedes, querida iglesia, es mostrar, hablar, ponerle bases bíblicas, que en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que nos andan ganando a grupitos y usted no sabe cómo va a terminar. Siempre en esos grupitos va a haber una cosa, va a haber algo, una cizaña o algo. No, hermano, eso no es de Dios, porque Dios no se mueve de esa manera para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia. Ustedes son propiedad de Cristo. Solo ustedes dos, los demás que no. Ustedes son propiedad de Cristo. Él los ha comprado con su sangre. Él me ha puesto en este lugar a mí para guiarlos a ustedes en la palabra. Y siempre lo he dicho, hermano. Yo no es que diga: ay, sí, los hermanos se van para un grupito o para esas nuevas iglesias que por amistades o por lo que quiera se están levantando, ya no van a regresar. No, hermano. Si es que el que es la oveja de este lugar aquí va a estar siempre. Porque Dios lo bendice. Dios lo bendice, mi hermano. Y eso es así. Dios bendice. Entonces, claro, si usted quiere ir a probar, yo no lo voy a detener porque no es su dueño, pero le estoy guiando. Y la palabra te dice: obedecer. Por supuesto, si usted, no, este no es mi guía espiritual, este no es mi líder, también yo lo respeto también. Ahora bien, mire lo que dice la palabra en Efesios, algo muy importante, capítulo 13, versículo 1 y 2. Estamos hablando que en el Nuevo Testamento también es Dios escogiendo a su siervo, no un grupo de hermanos. Vuelvo a repetir, no un grupo de hermanos, no
no algo que nace en la carne del hombre. No, es Dios. ¿Quién, iglesia? Dios. Y usted lo ve. Usted ve la mano de Dios siempre en ese llamado. Dice la palabra en Hechos, capítulo 13. Hechos, ustedes están en Efesios, yo estoy en Hechos. Hechos 13, del 1 al 2. Ustedes están en Efesios, yo estoy en Hechos. Pues lo pueden seguir a ustedes. Hechos 13, del 1 al 2. Vuelvo a repetir, estamos hablando acerca de que aún en el Nuevo Testamento siempre el llamado lo da Dios. Dice la palabra en Hechos capítulo 13, hablando acerca del llamado de Bernabé y Saulo, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu. Siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios. Teníamos 21 años cuando me dijeron van a ser el pastor de jóvenes. 21 años. Y yo le dije a la persona: mira, ¿crees que estás seguro que soy yo el indicado? Sí, me dijo, sos vos. Y ya nosotros estábamos con la lucha porque estábamos predicando en una casa de oración de la hermana Gloria. ¿Te acordás de la hermana Gloria? Allá en Lomas Lindas, allá antes de llegar a la San Francisco, Lomas de San Francisco, en esa colonia. Entonces, ya predicábamos, hermano, estábamos ahí en cipote. Yo me acuerdo de mi primera predicación, adivinen cuál fue. La clásica de todo, aprendí de esto, hermano, la clásica, Jonás. Dígale a su vecino, ¿cómo Jonás? La clásica, empezamos a predicar de Jonás, y que Jonás no quería ir a Nínive. Y ahí empezamos, hermano. Entonces, le digo, cuando Dios me llamó, yo le dije: Señor, dame una muestra, hombre, que esto no va a nacer en la carne, ni de que me está diciendo, ni en mi carne. Dame una muestra, pero dame una muestra, apoyame que esto es tuyo. Y así fue, hermano. Porque realmente yo no me sentía preparado, yo no quería hacerlo, no estábamos con esa cuestión. Estábamos en el seminario aprendiendo nosotros, ¿verdad? Porque mi esposa, ¿verdad? Mi amada esposa, estábamos, quiero ver, recién convertidos, y me hizo una pregunta. Me dijo: mira vos, me dijo, ¿y quiénes son esos 144,000 escogidos? Y yo dije, yo no los conozco a eso, dije yo. Entonces me entró una cosa bien rara, hermano. No sé si a usted le pasa, pero a mí me entró una cosa rara. Dije: no puede ser, estoy en una universidad preparándome, estoy adquiriendo conocimiento científico y no sé nada de la fe en la que estoy, no puede ser. Y comencé a preguntar el seminario de teología, y así iniciamos el seminario de teología. 20 años. Y así iniciamos. Y a los 21 Dios nos ha llamado, y con esa lucha, ¿no? Dios nos hizo esperar. Dios me mostró. Dios mostró que Él era el que había escogido ese momento para prepararnos. Porque estuvimos siendo pastores de jóvenes, aprendiendo, fuimos co-pastor de una mega iglesia donde aprendimos a manejar casi 500, 600 personas, y ahí nos tuvo el Señor 5 años. Hasta que de un momento a otro, tú, los hermanitos aquí en Italia, queremos un tabernáculo aquí también. Y era yo. Los hermanos de Zacatecoluca, nosotros pastoreando en Zacatecoluca, los hermanos nos conocían. Dígame una cosa, sí o no, usted ve la mano de otro. Cuando yo recibo el llamado, yo me quedo: Señor, mostrame que sos tú. Solo tenía 3 años, hermano, de estar ejerciendo mi profesión. Pregúntale a la hermana mía. Ella iba a cortar pelo, dije cortar pelo, porque hacíamos las brigadas médicas, odontológicas y peluqueras. Eran más cortes de cabello y confección. Y ella estaba cortando el pelo, nosotros sacando ahí, limpiando y todo, y otro médico
funciona. Y si no funciona esto, Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar aquí. Menos mal estábamos jóvenes, teníamos 19 años. Estábamos como de 27, hermano, ya para ese entonces, 27 años. Pero claro, pedimos una señal. Porque en todo llamado, Dios te va a dar una señal. Y aquí estamos, hermano. Aquí estamos. Usted supiera la oración que tengo ahorita para este lugar. Porque yo creo que si Dios nos ha traído, ya vamos a entrar en materia de eso, porque más adelante está. Porque creo que lo que Dios ha hecho aquí es algo especial. Para mí esta obra en Milán, Italia, nació en el corazón de Dios. Para mí ver cómo Dios está bendiciéndolos a ustedes, cómo personas antes no tenían donde congregarse, hoy vienen y después vienen ellos, van a traer a sus familias, se establecen aquí, ya no sienten aquella cosa, aquella situación, sino que van viendo cómo ser prosperados en esta tierra que fluye leche y miel. Ese es el llamado. Pero no un llamado que nace en la carne de decir, yo voy a hacerlo. Miren lo que dice la Biblia, eso es bien importante. El ministerio es un regalo de Dios dado a la iglesia. Esto es para ustedes. Por favor, dígale a su vecino, oiga bien lo que le va a decir. El guía espiritual, dígaselo por favor. El guía espiritual que tenemos es Dios quien nos lo ha dado. Porque ese es un don de Dios, es una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque tú vienes aquí y recibes guía a través de la palabra para poder tener éxito allá afuera. No andas escuchando personas que te dicen, no, a la discoteca, no te preocupes, chupar, fumar. O si no, no estás como otras personas que te dicen, no, hombre, eso de la iglesia. No, venir aquí a recibir consejos para triunfar. Porque recuérdense que el que escucha consejos, ¿cuántos no quisiéramos en estos momentos haber recibido buenos consejos a nuestros 20 o 18 años? No estuviéramos con la soga al cuello como estamos. Eso es el deber del pastor. Y es ahí donde entra el camino a la humildad de la oveja, escuchar. La Biblia dice, rapidito por favor, en Efesios, hoy sí venga hacia Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Está un poco adelante. Gálatas, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Cuántos llegamos? Rapidito, mira lo que dice la palabra. 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó, quien hablando de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Este es el ministerio quíntuple del Señor para la iglesia, donde los dos primeros, lo hemos estudiado en otras ocasiones, apóstoles y profetas, fueron la base. En estos tiempos no existe el apostolado con referente a esto, sino que existe la interpretación apóstol, el que es enviado a predicar. Amén. En la traducción del original, apóstol es ese. Profeta en el original es el que predica. Eso es lo que existe. No que alguien viene, te voy a dar un don de profecía, vení para acá, te voy a decir, y yo no quiero hablar más de eso, hermano, pero solo son palabras y no dicen nada. Solo son palabras y no hay nada. Entonces, ha venido todo esto en el siglo XIX, en el siglo XX, un hombre en Estados Unidos, creo que se llama Parán, dice él que recibió esta cosa del don de las lenguas, Seymour, un morenito también, y ellos comenzaron a decir estas cosas, pero sin sentido. Hasta ahorita, hermano, en la Real Academia de la Lengua no se le halla todavía un significado más que
función en este tiempo para la iglesia: evangelistas, pastores y maestros. Dice el versículo 2: a fin de perfeccionar a quienes. Oye bien, este mensaje, el mensaje del sábado, el mensaje del domingo, los mensajes que tú vayas a escuchar en este lugar santo, en esta casa de oración que Dios te ha puesto, el único propósito es perfeccionarte a ti, perfeccionarme. ¿Para qué? Para su gloria, no para agradar a mi carne, no para venir y agarrar lo que yo quiero en la carne. Por eso dice: al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Claro, porque esto es, hermano, el cuerpo de Cristo. Y yo respeto a todos aquellos que traen una enseñanza diferente. Amén. Yo no tengo nada en contra de usted, pero es la Biblia la que nos muestra las cosas. Y cuando nosotros venimos a través de la palabra, nos encontramos con verdades tan importantes. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, 6 y 7: Dios mismo, oye bien, en respuesta a las oraciones de los santos, levanta y escoge a guías espirituales, a pastores para su obra. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra en Romanos 12, 6 y 7. Romanos 12, 6 y 7. Ponga atención, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía. Aquí en el original ponga la palabra enseñar la palabra. Eso es lo que dice aquí. Profecía, en el original la palabra es esa: enseñar lo que está escrito. Porque la palabra profética ya fue dada y está en la Biblia. Usted tiene la palabra profética ya revelada y está ahí en sus manos. Es la Biblia. Esas son las únicas palabras proféticas que se tienen que cumplir. En el Apocalipsis, usted y yo hemos estudiado un poco lo que es el área del tribunal de Cristo. Después viene el juicio del trono blanco, y después viene lo que sería ya la eternidad. Pero antes tiene que pasar el milenio. Todo eso, esas profecías, ahí están y están por cumplirse. Porque eso es lo que viene ahora. Las únicas profecías que están por cumplirse son: número 1, lo dijimos, el arrebatamiento. ¿Cuánto me sigue? De ahí que viene los 7 años, 3 años y medio de tribulación, y los otros 3 años y medio de gran tribulación. De ahí que son, digamos así, que vienen a complementar lo que son, si no me equivoco, las 7 semanas de Daniel. Y de ahí viene lo que sería la segunda venida de Cristo, otra profecía. Y cuando Cristo viene, entonces ¿qué viene? Viene a reinar. ¿A qué viene? Entonces ahí nos levantamos nosotros, la iglesia, venimos con Él, reinamos 1000 años. Esa es otra profecía. Reinamos 1000 años, y después de reinar 1000 años viene lo que es el gran juicio del trono blanco. Y ahí sí, señores, se levantan todos, son todos los espíritus que están allá penando en el infierno, se levantan, tienen que presentarse ante el gran yo soy, el eterno, y ahí tienen que pasar las cuentas. Se levantan los santos del Antiguo Testamento también para ser bendecidos, recibir los tronos, como dice la palabra, para las 12 tribus de Israel. Y ahí comienza la eternidad. Exactamente, ahí son las profecías que están por cumplirse. Es la única palabra profética. No hay tal de que recibir una relación, que usted, hermana, mañana va a recibir un trabajo. Si la Biblia dice que el que viene en Cristo es bendecido, eso no es profecía. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces dice la palabra, versículo 7: o si de servicio, claro, es de servir, o el que enseña, el de enseñar. Esto es importante, hermano. Por sobre todas las cosas, siempre trate lo más que pueda de entender un poquito de la palabra. No, pastor, pero es que hay versículos que léanlo una vez, léanlo 2 veces. Ya cuando llegue como a la quinta, preocúpese, porque ahí solo hay 2 cosas: o no tiene el Espíritu de Dios, el pastor no nace, oiga bien, el pastor no nace en la carne. El pastor no nace en la carne. Ahorita voy a predicar, porque verdad, los hermanos me han dicho que predico bonito. Vamos, hermano, vamos, hagamos la iglesia.
hay señales que lo respaldan, hay cosas milagrosas que están siempre sobre ese llamado, porque cuando Dios llama, Él respalda. Moisés dijo: si tu presencia va conmigo, voy; si no, entonces no. Cuando la presencia de Dios va en un guía espiritual, usted ve la mano de Dios en él. Y dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel. Oiga bien, y aquí muchos patinas hablan, porque meten esto como el emocionalismo, ¿verdad? Pero es que yo siento que puedo, yo siento que podría exhortar, predicar. Los hermanos se ríen cuando yo predico, los hermanos me ponen atención. Uno hasta me dice: pastor. Qué error más grande cuando tú dejas que tu carne, nutrida por los pensamientos del diablo, te aparten de tu verdadera bendición. Qué error más grande. Y muchos se han ido a la Chicahuita, muchos se han ido a la Chicahuita por esto. A mí me preguntaron hoy que estuvieron los siervos de El Salvador: mira, ¿por qué no tenés idea de un seminario o algo así? Lo que pasa es que la mara rapidito ponen iglesia. Todos los que han sido mis pastores, no estoy hablando por lo que están ahorita, los reprendo en el nombre de eso, pero todos los que han sido predicadores de los cultos de jóvenes de Victoria, ahí tienen su iglesia, ahí tienen su iglesia. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama, oiga bien, pensamiento del hombre, que te va a inducir a querer hacer tú lo que solo le corresponde a Dios y a nadie más. Y ahí lo veo, uno está ahí, no sé, dicen que todavía está en la casa, el otro está ahí tirando adelante a medio, hermano. Yo no tengo nada con eso. Uno de ellos hasta quería que yo fuera a orar por él, que le pusiera la mano. Hey, brother, mire, puede ser algo, con respeto, ¿verdad? Pero ¿quién le está dando cobertura a usted? Él tiene que venir y orar por usted. Porque a mi criterio usted no estaba preparado todavía. Solo tenía 8 meses de estar predicando. 8 meses. Claro, pero cada quien. Y vamos, discúlpeme a las personas que nos siguen. Discúlpeme, pero la carne es la carne. Por eso dice palabra fiel: si alguno le no ocupado, buena hora desea. Mire, el desear es muy diferente, y es aquí donde muchos patinan, porque dicen: no, yo lo siento, esa es emoción. Tú tienes que ver, tienes que tener la confirmación plena de Dios, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hechos 20:24. El amor es más grande que la emoción. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte por tu Cristo? El amor es más grande que la emoción. ¿Cuánto me sigue? Hechos 20:24. Hechos 20:24. Rapidito. Hechos 20:24. El amor es más grande que la emoción. Y dice la palabra ahí: pero de ninguna cosa, está hablando Pablo, oiga bien, ni estimo preciosa mi vida. ¿Para qué dice? Aquí está hablando de su sufrimiento, hermano. De eso está hablando aquí el hombre. Con tal que acabe mi carrera. ¿Cuál carrera? Dios lo llamó para ser el hombre que le llevara la palabra a todo al pueblo gentil. Nosotros, como gentilicio, a quien le debemos el evangelio es a Pablo. Pedro se había quedado con los judíos. Pedro estaba predicando a los judíos, pero viene Dios, levanta a Pablo, y Pablo trae el mensaje a nosotros, al pueblo gentil. El hombre sufrió
Pero cuando Dios está en ese lugar, no importa lo que pase, mi hermano, de que siempre salimos en victoria porque estamos tomados de las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sufre las penalidades. Eso es lo que está diciendo aquel hombre. No me importa lo que haya sufrido, mi deseo es acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí ¿de quién? Es que el Señor, hermano, no crea que todos aquellos que ven al pastorado, mire, la vez pasada estoy hablando con uno, no quiero decir nada, pero hasta yo mejor me levanté a traerles coca, les puse allí porque los pobres estaban llorando. Y cuando yo oigo un pastor así, Dios guárdame, yo mejor me levanté, les fui a traer comida, y los puse ahí, comamos, hermanos, tranquilos, démosle con todo. No es fácil. No es fácil llegar al lugar ahí y decir, Señor, mira, Padre, en la fecha faltan casi 3.000 euros. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero es ahí donde uno tiene que ver el llamado a Dios. Si Dios está con ese hombre, la obra siempre será prosperada. Eso téngalo claro. La obra siempre será prosperada. No importa las artimañas que el diablo quiera hacer, aún las mismas ovejitas que están ahí se vuelven cabras en contra de lo que está pasando, pero Dios siempre hace la obra delante. Y por eso Pablo dijo, el llamado que yo recibí de Jesús para dar testimonio del Evangelio ¿de quién? De la gracia de Dios. El camino de la humildad a obedecer. Hermanos, no es fácil. No fue fácil decirle, Señor, lo dejamos todo por seguirte. Pero la palabra dice bien claro en Hebreos capítulo 13, véngase rápido, vamos a terminar ya. Veo que tienen hambre algunos. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Todo aquel que se dice guía espiritual y en sus oraciones ni siquiera pide por trabajo, por sus ovejas, por esto, por la necesidad, por si ni siquiera dice, no quiere nada con el pastorado, lo único que quiere es lucirse, ver su carne. Eso no es un guía espiritual. Guía espiritual es aquel que pasa de rodillas pidiendo por sus ovejas. Ese es un guía espiritual. Aquel que está clamando, intercediendo. Señor, mira fulanita, Padre. Señor, mira el hermano no tiene trabajo, Señor. Mira el hermano allá, papá, se está quedando sin casa. Ese es el llamado del verdadero guía espiritual. Y a través de esas intercesiones es que el pueblo es bendecido. ¿Por qué no muchas veces son bendecidos? Por las oraciones del que está intercediendo. Sencillo, porque la gente rebelde son cabras. Y Dios a las cabras las trata bien. Ve a su vecino y diga, a las cabras, digo. Si no le dije nada, porque es cabra. Dice el versículo ahí, ¿verdad? Algo muy importante. Orar, ¿verdad? Por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien, dice. Entonces, la importancia de también orar por los guías espirituales. Eso es muy importante. El camino de la humildad, hermanos, es sencillo: obedecer. Obedecer a Dios, a su palabra y a los guías que Él nos ha puesto a pastorear. Venga conmigo, quiero terminar contándole qué pasa si ese líder no tiene el llamado de Dios. Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, terminamos. Encontramos la historia de un gran hombre que se levanta en una discusión. Unos decían que eran de Pedro, otros eran de Bernabé. Y de repente pues se levantan otros ahí que hablaban de un grupito que se había levantado, ¿no?, en el inicio de la iglesia. Y viene un hombre tan sabio de nombre Gamaliel. Y Gamaliel dice estas palabras muy importantes que espero en el Señor permanezcan en sus corazones. Cuando yo estuve en el 2010 en El Salvador, escuché el testimonio de un líder allá, ¿no?, que se había ido con 300, 400 hermanos. Le hizo una gran división al pastor de la iglesia, un pastor de acá hace como 30 años de ministerio. Y el hermano, como
siervo de Dios, allá le estoy hablando en nuestro país, El Salvador, se levanta otro hombre de Dios de tanto tiempo en ministerio, años de ministerio, y le dice: mira, ¿sabes qué? Le dijo: mientras no vayas a pedirle perdón a tu pastor que te le fuiste robándole sus ovejas y te fuiste a hacer eso que hiciste, tu vida va a ser maldita. Así le dijo. Porque es bien importante, hermano, que uno sepa verdaderamente, más en estos tiempos tan delicados, que la gente se viste como ángel de luz. Se viste. ¿Qué pasa? No prospera y termina. Y estas son las palabras sabias que este hombre Gamaliel dice, versículo 38 de Hechos 5. ¿Estamos? Miren lo que, y ahora os digo, apartados de estos hombres. Hablando de la discusión que tenían ahí, que no eran cristianos, que es cierto. Viene él y dice: y ahora os digo, Gamaliel, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si oye bien, consejo o esta obra es de los hombres, todo lo que nace en la carne termina. Todo lo que inicia mal, termina mal. Siempre lo hemos dicho. Desde el día número 1 que a este lugar le sucedió lo que le sucedió, desde el día número 1, siempre lo dijimos: todo lo que inicia mal, termina mal. Estoy hablando del año 2007. Todo termina mal, porque no inició bien. Principio bíblico, por favor, sencillo. Lo que uno siembra, va, entonces, aquí está, miren. Aquí lo dice, versículo 38. Si es obra de los hombres, se desvanecerá. 39. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados. Y eso es muy delicado. Cuando dentro de las iglesias las ovejas no son humildes y quieren estar en contra de la obediencia, de sujetarse a su guía espiritual, espero que estas palabras les resuenen en su mente y en su corazón. No sea que se encuentre luchando contra Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Y nosotros hemos venido a aprender de tu palabra. Tú nos has llamado a estudiarla, para crecer en ella, para aprender de ella. Y te damos gracias. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus pruebas, tú conoces sus tribulaciones. Por eso en esta noche quiero elevar una oración por cada uno de ellos. Si tú me das el privilegio de orar por ti, levanta tu mano ahí donde está. Padre, por favor, bendice a mis hermanos que están levantando su mano. Señor, intercedo por sus necesidades, Padre. Tú las conoces, Señor. Tú sabes cuáles son. Y en esta tarde, Señor, como el guía que tú has puesto en esta grey, en esta casa de oración, te suplico, te ruego, Señor. Por favor, mira sus corazones, mira sus penas y escucha, Señor. No tenemos a nadie más a quien pedirle. Si en esta noche tú estás seguro que no tienes a nadie más a quien pedirle, con tus manos en alto dile: Señor, vengo en humildad ante ti, reconociendo que solamente tú tienes la respuesta, Señor, a mis preguntas. Señor, dale la paz a mis hermanos. Genera esa paz, Señor, que solo tú nos das. Y que después de este momento, Señor, tan especial en tu presencia, podamos renovar las fuerzas y afrontar todo lo que nos espera allá afuera, confiando que somos vencedores. Hermano, si tú crees que en Cristo somos un vencedor, ponte en pie y dile: Señor, yo creo que soy un vencedor. Y no me importa lo que esté pensando, Señor, en el nombre de Jesús voy a dar testimonio, Padre. Y te lo voy a decir bíblicamente. Oye bien lo que la palabra dice. Es a estas cosas a las que tú tienes que ser obediente al guía espiritual, a las cosas que te enseña la palabra. La palabra dice que la obra que Dios ha iniciado en ti la va a perfeccionar, hermano. Y en esta noche tú declaras:
gracias, porque esa obra ya está terminada en mi vida. Si tú lo crees, con tus manos en alto, dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a dar testimonio de tus maravillas, de cómo tú respaldas, de cómo tú nos amparas, porque tu palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te damos las gracias. Y si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo, venga a los pies de Jesús. Disfrute la esperanza de vida eterna con Jesús. Recuerde, Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador personal, venga a los pies del Señor. Ábrale su corazón, reconózcalo como el Señor y Salvador de su vida. Y si todos los que estamos aquí ya tenemos esa seguridad, esa certeza, ¿qué les parece si le damos un fuertísimo aplauso al Señor? Gracias, te amamos, te bendecimos y no nos queremos despedir de tu tabernáculo sin antes decirte gracias, Señor, por lo que nos has dado y por lo que aún no nos has dado. Tu iglesia de Milán, Italia, está eternamente agradecida, Señor, porque hasta aquí tú, Jehová, nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuertísimo el aplauso al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Tabernáculo Bíblico Bautista.